Hola y bienvenidos a Aprende Holandés Fácil. En este capítulo les voy a enseñar tres verbos que son muy importantes para el aprendizaje del holandés. Luego les voy a decir por qué. Vamos a empezar con el verbo staan. Staan, ¿ok? Staan significa pararse, ¿ok? Vamos a comenzar con la conjugación de este verbo. Este verbo se conjuga muy fácilmente, ¿ok? Es exactamente igual a la conjugación del verbo gaan. Gaan significa ir. Entonces empezamos. Ik sta, je staat, hij staat, ze staat, we staan, jullie staan, ze staan. Ahora, una cosa muy importante. En holandés, cuando uno quiere expresar lo que en español se diría el verbo ser o estar, por ejemplo, yo estoy en algún lugar. Estamos hablando de una persona. Si hablamos de una persona, usualmente se puede decir el verbo ser o estar, pero no siempre. Los holandeses usan mucho los verbos staan, liggen y zitten, que significan pararse, estar echado y sentarse respectivamente. Pero lo usan como nosotros usaríamos el verbo ser o estar. Más adelante vamos a ver ejemplos. Lo importante en este momento es que vean que el verbo staan se va a usar para cosas que son verticales, ¿ok? Verticales. Vertical, vertical, verticales. Luego para cosas que están sobre ruedas, por ejemplo, un auto. Op wielen, op wielen, ¿ok? Op wielen, sobre ruedas. Y para cosas que están sobre patas, por ejemplo, una mesa, una silla, etc. ¿Ok? Op poten, ¿ok? Op poten. Sobre, literalmente significa sobre patas, ¿ok? Entonces ya saben, el verbo staan lo vamos a usar para cosas verticales, sobre ruedas o sobre patas. Por ejemplo, mesas, autos, una botella que esté de forma vertical, ¿ok? Lo que quiero que me entiendan es que, por ejemplo, si yo quiero decir que un objeto está en algún lugar, yo tengo que tomar en consideración la posición del objeto, ¿ok? O sea, en holandés no puedo decir la botella está en la mesa. Yo tengo que decir la botella se para en la mesa. ¿Me entienden? En la próxima página vamos a ver los usos, algunos usos del verbo staan. Ahora vamos a ver los usos del verbo staan. Por ejemplo, vamos a decir la botella de agua está sobre la mesa. Para poder decir eso, vamos a usar el verbo staan. ¿Ok? Staan. Porque en holandés se dice la botella de agua se para sobre la mesa. He dicho en algunos capítulos que el holandés es muy específico. Ahora me entienden por qué. Porque si uno dice la botella de agua está con el verbo zijn, o sea, es, suena un poco raro, ¿ok? Ellos son muy específicos y si es que el objeto se para, tiene que ser con el verbo staan. Ya saben las otras características, si está sobre ruedas o si el objeto, digamos, tiene patas. Está sobre la mesa. Están viendo que estamos usando el verbo staan. No se dice es. Se puede decir, pero ellos van a usar más staan. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, algunas oraciones con objetos que pueden estar sobre ruedas. Por ejemplo, el auto. De auto staat op de weg. De auto staat op de weg. De auto staat op de weg. El auto está en la carretera, en la ruta, en la pista. ¿Ok? Se dan cuenta que el auto tiene ruedas, por lo tanto se usa el verbo staat. Staat, que si uno lo traduce significa está, pero el verbo significa pararse. ¿Ok? Otro ejemplo. De trein staat op spoor 3. El tren está en la plataforma 3. Se dan cuenta que el tren, a pesar de que
tiene ruedas, sí, pero no son las ruedas como de un auto, pero igual se dice staat. ¿Ok? De trein, repitan después de mí. De trein staat op spoor 3. ¿Ok? De trein staat op spoor 3. Luego tenemos un ejemplo con algo que tiene patas. Por ejemplo, el sillón, el sofá, el couch, no sé cómo le llamarán ustedes. En holandés se dice de bank. Ya saben que la A, como es una sola sílaba, no es A, es O. De bank staat in de eetkamer. ¿Ok? De bank staat in de eetkamer. Significa el sillón, el sofá, el mueble está en el comedor. Eet significa, en este caso, un prefijo como para decir de comer, ¿no? Del verbo eten. ¿Ok? Entonces, de bank staat in de eetkamer. El mueble está en el comedor. Se dan cuenta también que usamos el verbo staat del verbo staan porque tiene patas. Entonces se tiene que decir así. Los holandeses van a usar estos verbos para referirse a objetos que hemos dicho verticales, que tienen ruedas o que están con patas. Ahora vamos a ver el verbo liggen. Liggen. Es muy importante acá la pronunciación, ya que si uno cambia el sonido de la E corta y lo cambia por I del español, significa otra cosa, ¿ok? Significa mentir, ¿ok? Si uno dice liegen, significa mentir. Liegen es mentir y liggen es echarse. Ahora, vamos a conjugar el verbo liggen. Ik lig, je ligt, hij ligt, ze ligt, we liggen, jullie liggen, jullie liggen, jullie liggen, ze liggen. El secreto está en pronunciar la I muy rápidamente, ¿ok? Lig, 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 liggen. Otra vez. Ik lig, je ligt, hij ligt, ze ligt, we liggen, jullie liggen, ze liggen. Ahora, este verbo se va a usar para cosas que son horizontales. Por ejemplo, un libro. Si yo pongo un libro sobre la mesa, depende cómo lo ponga, ¿correcto? Si yo lo echo en la mesa y yo quiero decir el libro está en la mesa, como ellos son muy específicos, ellos van a usar el verbo liggen. Está echado o se echa sobre la mesa. Entonces esto es muy importante porque muchas personas cometen este error, ¿ok? Les estoy diciendo desde el comienzo. Cuando uno quiera decir que un objeto está en algún lugar, quiere expresar localización, uno tiene que usar los verbos staan, liggen, zitten. Hemos visto el verbo staan, que se usa para objetos verticales, sobre ruedas y sobre patas. Ahora, el verbo liggen se usa, como lo estamos viendo, para cosas horizontales y para, por ejemplo, ciudades. Si uno quiere decir, por ejemplo, Ámsterdam está en el norte de Holanda, ese está va a ser liggen, ¿ok? Si quieren pueden decir es, como que está, pero un holandés va a decir liggen. ¿Ok? Porque son muy específicos. La ciudad está echada en tal lugar. ¿Ok? En la próxima página vamos a ver ejemplos de cómo usar el verbo liggen. No se olviden que es una I corta, porque si pronuncian la I como la del español significa mentir. Vamos a ver la diferencia. Liggen, liggen es echarse. Y liegen, liegen es mentir. Liggen, liegen, liggen, liegen. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo usar el verbo liggen. Como les he dicho anteriormente, para cosas horizontales. Por ejemplo, het boek ligt op tafel. Het boek ligt. ¿Ok? Ligt es muy corta. Ligt. Het boek ligt op tafel. Het boek ligt op tafel. ¿Ok? Significa el libro está sobre la mesa. Literalmente dice el libro se echa sobre la mesa. Het boek ligt op tafel. Het boek ligt op tafel. Ahora,
Les he dicho también que se puede usar con ciudades para expresar la localización de alguna ciudad. Por ejemplo, ya saben, hemos visto en el capítulo de los plurales que ciudad se dice stad, stad. Pero el plural de stad es irregular, es steden, steden, ¿ok? Steden. Entonces, para expresar que una ciudad está en algún lugar, por ejemplo, acá tengo en la oración, Utrecht se encuentra, se echa, está en la mitad de Holanda, en el centro de Holanda. Se diría, Utrecht ligt in het midden van Nederland. ¿Ok? Utrecht ligt in het midden, es muy importante la E. E. Midden, no importa si hay doble D, obviamente la D indica que es una I corta, pero la doble D no se pronuncia, es como una D normal. Entonces sería, Utrecht ligt in het midden van Nederland. Utrecht ligt in het midden van Nederland. Utrecht ligt in het midden van Nederland. A partir de ahora vamos a tratar de pronunciar, pero no palabra por palabra. A partir de ahora vamos a tratar un poco ya de avanzar en cuanto a la rapidez de la pronunciación. No significa pronunciar rápido, sino pronunciar de una manera más fluida. Entonces, por ejemplo, Utrecht ligt in het midden van Nederland. No digan in het midden van Nederland. No, in het midden van Nederland. Un secreto que les puedo compartir, que me ayudó mucho a mí, es, por ejemplo, memorizar la pronunciación de ciertas preposiciones con la palabra het. Por ejemplo, si tienen in más het, o sea, en él, o la, o lo, bueno, en este caso es neutro, no se puede decir in lo, pero en él algo, se diría in it, in it. Si yo quiero decir sobre algo que es het, se diría op it, op it. ¿Ok? Entonces, cuando vean esta combinación in het, op het, es rápido. No digan in het. Se puede decir, pero digamos para que sea más fluida la manera de hablar. Entonces, en la oración Utrecht se encuentra en el centro de Holanda, diríamos Utrecht ligt in het midden van Nederland. Utrecht ligt in het midden van Nederland. ¿Ok? Luego tenemos el verbo que les dije, zitten, zitten. La pronunciación importante es con una Z, no es si, es z. Y la I no es I, es E. Entonces tenemos zitten, zitten, ¿ok? Zitten. Entonces, vamos a primero conjugarlo, ¿ok? Para que no hayan dudas. Entonces, yo me siento, tú te sientas, él se sienta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería, ik zit, je zit, hij zit, ze zit, we zitten, jullie zitten, ze zitten. ¿Ok? No se olviden que son zetas. Z, z, z. Ik zit, je zit, hij zit, ze zit, we zitten, jullie zitten, ze zitten. Ahora, este verbo, aparte de usarlo como el verbo propio, que significa sentarse, uno puede decir yo me siento, ik zit, pero podemos usarlo también como el reemplazo del verbo ser o estar, como hemos visto con los anteriores verbos staan, liggen. Este verbo también se puede usar como reemplazo. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, si yo quiero decir que algo está dentro de algo, ¿ok? En otras palabras, expresar que algo hay dentro de algo. Para decir dentro, en holandés se dice binnen, binnen, ¿ok? Binnen. B-I-N-N-E-N. La I muy corta. Binnen. Para decir, no lo he escrito acá, pero para decir afuera se dice buiten. Buiten, ¿ok? Entonces, binnen, buiten. Binnen, buiten, ¿ok? Vamos a ver en la próxima página el uso del verbo zitten. Por último, tenemos el verbo zitten en ejemplos. Por ejemplo, les he dicho que significa cuando algo está dentro de algo. Entonces sería binnen. Vamos a decir, por ejemplo, hay chocolates en la caja, en la cajita, literalmente. Entonces diríamos, zitten chocolaatjes in het doosje. ¿Ok?
¿Ok? Er zitten chocolaatjes in het doosje. Significa hay chocolates en la caja. ¿Por qué hay? Porque hay en holandés se dice er is, ¿ok? Pero en este caso les he dicho que cuando queremos expresar que algo está dentro de algo, el holandés va a usar el verbo zitten. Entonces, er zitten significa hay, pero algo dentro de algo. En este caso, los chocolates dentro de la caja. ¿Ok? Uno puede decir er zijn. Hay chocolate, literalmente. Er zijn significa hay en plural. Hay chocolates en la caja. Uno podría decir eso, pero un holandés no va a usar ese verbo tan frecuentemente. Lo que les estoy tratando de decir es que se acostumbren al uso del verbo staan, liggen, zitten. Porque este es un verbo que no se usa mucho en otro tipo de lenguajes, solo en los lenguajes germánicos. ¿Ok? Estamos hablando del alemán y del holandés. Se usan estos verbos para indicar localización, que en español o en otros idiomas usan el verbo ser o estar. ¿Ok? Nosotros usamos ser o estar para indicar localización. Ellos usan estos verbos: echarse, pararse y sentarse. Entonces se sientan los chocolates en la cajita porque están dentro de algo. Entonces, er zitten chocolaatjes in het doosje. ¿Ok? Er zitten chocolaatjes in het doosje. Ahora, para decir, por ejemplo, hay 3 libros en mi mochila, en mi maleta de atrás. No sé cómo le dicen ustedes. En mi mochila. Para decir eso, la misma fórmula. Er zitten 3 boeken in mijn rugzak. ¿Ok? Er zitten 3 boeken in mijn rugzak. Ahora, la palabra rugzak se compone de 2 palabras, ¿no? Rug, que significa espalda, rug, y zak. Zak significa bolsa en este caso, ¿ok? Algo así. Es como una bolsa, ¿ok? Zak es como un saco en realidad. Zak. Ven que se parece. Es con Z. Zak. Pero hay una cosa que sucede en todos los idiomas, que cuando viene una palabra, una consonante antes de la Z se vuelve S. Entonces no es rugzak, sino para facilitar la pronunciación como que se vuelve una S. Rugzak. Entonces vamos a decirlo otra vez. Er zitten 3 boeken in mijn rugzak. Er zitten 3 boeken in mijn rugzak. In mijn rugzak. Rugzak. Ahora tenemos, por ejemplo, el verbo zitten, pero con su significado original, para decir sentarse. Entonces, como digo, él se sienta en el mueble, en el sillón, en el sofá. Se diría, hij zit op de bank. Hij zit op de bank. Hij zit op de bank. Él se sienta en el mueble. Hij zit op de bank. ¿Por qué? Porque zit también significa sentarse, pero también es una forma de reemplazar el verbo ser o estar, como lo hemos visto. Practiquen mucho el verbo staan, liggen y zitten, porque les he dicho que es muy importante. Si ustedes quieren aprender bien el holandés, ustedes tienen que aprender a poder usar estos verbos como reemplazo del verbo zijn. Bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like y de suscribirse, y déjenme en sus comentarios qué les parecen las lecciones. Muchas gracias otra vez y tot ziens.